El título de la charla era el imperialismo y la crisis en el norte de África, ¿no? Y bueno, yo, para empezar a hablar del imperialismo, máxime cuando se trata de una escuela y demás, lo primero que hay que ver, para poderlo poner en contexto y demás, yo creo que lo fundamental es tener claro qué es lo que significa eso de imperialismo, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental yo probablemente fuera uno de los libros más importantes que escribió Lenin, que es El imperialismo, fase superior del capitalismo. En ese libro, digamos, hay una actualización de lo que planteaba Marx, ¿no? La cuestión del surgimiento del capitalismo, pero Lenin empieza a plantear que el desarrollo del capitalismo pues tiene unas nuevas características, y él hace un análisis. El libro lo escribe concretamente, acaba de escribirlo en 1916, cuando ya está, ¿cómo se llama?, iniciada la Primera Guerra Mundial. Pero en realidad él estuvo estudiando lo que era durante la década anterior, en todos los 10 años primeros de principios de siglo, lo que era el funcionamiento del capitalismo y las nuevas características que tenían. Y esto es fundamental porque la diferencia fundamental es que Marx analiza el capitalismo en el momento del capitalismo ascendente, en el sentido de que aumenta, que sea ascendente no quiere decir que no tenga crisis, evidentemente tienen crisis porque son inherentes al capitalismo, pero aumenta su expansión geográfica, quiere decir, el mundo todavía hay, digamos, países que no son capitalistas, donde hay modos de producción anteriores, y el capitalismo pues se va implantando y se va estableciendo y va generando un mercado mundial, ¿no? Y eso se produce en la expansión, y cada vez que hay una crisis, pues tras la crisis se produce pues eso, una mayor ampliación, un refortalecimiento y demás. Y entonces Lenin empieza a analizar de que, entre comillas, el mundo se le ha quedado pequeño al capitalismo, porque ya, digamos, esa capacidad de expansión ya no se produce. ¿Por qué? Porque hay una serie de nuevas características que han surgido, que no existían antes, en el periodo anterior, y que determinan que esté cambiando, digamos, la fisonomía del capitalismo. Y entonces entra con varias cosas. La primera de las cuestiones plantea que hay un elemento de la producción que son los monopolios, el surgimiento de los monopolios. La característica típica del capitalismo anterior era que había una libre competencia entre distintos empresarios y que el mercado dilucidaba y tal. Y ahora empieza a haber monopolios, hay sectores enteros productivos que están controlados por una sola empresa. Ahora surge un nuevo papel de los bancos no solamente ya juegan un papel simplemente de préstamos, sino que aglutinan a un sector industrial, que se produce una fusión con lo que es el capital industrial y surge el capital financiero, y surge a partir de ahí un elemento nuevo, que es una oligarquía financiera. Existe en todos los países. En Francia eran las 20 familias, en Estados Unidos eran las 50 familias, aquí ahora es el IBEX, que son una pequeña aristocracia que controla realmente el grueso del capital que mueve el país. Y se producen otras características, lo que es la importación de capital. El capital ya no se mueve solo en las fronteras nacionales, sino se importa como una mercancía más a otros países para hacer la acumulación capitalista. Y la última característica es que el mundo se reparte en distintas potencias, se reparte en distintos agrupamientos de trust capitalistas, pero también en distintas potencias. Las potencias no buscan solo un control, digamos, de las materias primas para mantener su producción, sino que además, pues plantean el control directo, y se plantea lo que es la ocupación militar y el proceso de colonización de los países, ¿no? Es una característica que, bien es verdad que eso ya se producía el Imperio inglés durante la época de Marx, pero esto se exacerba porque surgen otras potencias imperialistas capitalistas, como es Francia, como es Alemania, y ya el enfrentamiento empiezan a chocar un poco lo que pasa en estos momentos, ¿no? Cuando empiezan a friccionar determinados bloques, y ya vemos como, pues la cumbre de la OTAN también ha habido en ese sentido una supeditación de la Unión Europea
con Estados Unidos con el tema de la guerra comercial, donde en realidad lo que se está planteando es lo mismo. En un primer momento, ¿cómo se llama? El reparto del mercado mundial, ¿no? El mercado económico mundial. Y otra característica esas son las características que Lenin dice que es de la nueva fase que se produce el capitalismo, que se convierte en imperialista, pero además tiene una consecuencia, que es el militarismo. Evidentemente, esa necesidad de controlar directamente los países y controlar directamente los países que tienen las materias primas para el desarrollo de la producción en las metrópolis, implica tener un ejército pues preparado, un ejército modernizado que pueda realizar, pues pueda enfrentarse no solo a las poblaciones locales, sino también a otros ejércitos de otros países imperialistas que le disputen el terreno, ¿no? Y eso genera la guerra, lo que es la militarización. Y hay una característica que es consecuencia del imperialismo, que también tiene que ver, y que Lenin analiza, que es el surgimiento de una aristocracia obrera. La clase trabajadora es una, porque en todo el mundo es la que vive exclusivamente de vender su fuerza de trabajo, pero será una diversificación en la medida en que las potencias imperialistas, para mantener una cierta estabilidad, hacen ciertas concesiones económicas, normalmente ligadas a las propias a que se integren las organizaciones sindicales y políticas en los planes nacionales de esos estados, ¿no? Y eso es lo que ve Lenin con lo que ocurrió con la socialdemocracia y el movimiento sindical en relación a la Primera Guerra Mundial, donde hacen bloque, hacen una unión sagrada con las burguesías nacionales y se ponen a favor de sus burguesías propias en contra de los otros países capitalistas competidores en esas guerras, ¿no? Esa es la definición y es fundamental, porque eso tiene consecuencias políticas desde el punto de vista de todo lo que es el desarrollo del proceso, pero también desde el punto de vista de qué tipo de partido. Lenin plantea un partido, digamos lo que nosotros llamamos el partido bolchevique, el partido centralista democrático, porque se tiene que enfrentar a esta nueva forma del capitalismo, donde hay un Estado imperialista, donde hay toda una aristocracia obrera en la que se basan una serie de aparatos políticos que dividen a la clase obrera, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión que determina un montón de cosas, incluso hasta el punto de vista de la táctica de construcción y el tipo de partido que hay que hacer, que en todo caso ya lo explicaron los compañeros en las otras charlas, ¿no? Entonces, la cuestión que se nos plantea a nosotros, que militamos aquí en España y en el año 2022, es la cuestión y que es importante, ¿es España un país imperialista? Eso es una cuestión que se plantea, porque además es importante tener claro desde el punto de vista de la caracterización, porque de ahí surgen las tareas, pero también desde el punto de vista de lo que es el debate con otras corrientes políticas, porque tradicionalmente el PC supuestamente viene de la Internacional Comunista, digamos que tiene, o supuestamente está de acuerdo con los principios de la Internacional Comunista, entre los cuales estaba la cuestión de la liberación de las colonias. Nosotros defendemos la unidad de la clase trabajadora y eso supone estar en contra de nuestro propio Estado, que coloniza y mantiene la opresión a las colonias, pero la posición del PC en relación a eso ha sido muy relativa a lo largo de la historia, y ahora pues lo que te dicen pues es que nosotros estamos en contra de lo que te dicen desde su punto de vista, de su corriente, de su organización, está en contra de los estados dictatoriales y que no cumplen los derechos humanos, pero no plantean la cuestión en los términos del imperialismo o de la participación del Estado español en esos estados, porque claro, un Estado que formalmente sea independiente, pero que realmente tiene una dependencia del imperialismo español, por muchos elementos, instrumentos que tiene el imperialismo para controlar ese país, pues evidentemente es un problema que es una cuestión que va más allá. No puede simplemente decir que es que como no son de mi país, pues yo no tengo posición respecto de esto, solo la posición en general de la política que puedan tener, y yo no tengo ningún tipo de tarea respecto de la cuestión. Los marxistas revolucionarios planteamos que una de las tareas de la clase trabajadora del país es luchar y apoyar la lucha por la liberación de las colonias, cuando están ocupadas directamente, militarmente, pero no solamente cuando se produce, cuando están
ocupada, sino que cuando hay un estado de dependencia, de sumisión, pues también nos posicionamos en contra en los posibles conflictos que haya o que puedan tener, porque las empresas, a pesar de que hay países semicoloniales, países dependientes, que tienen formalmente establecido una independencia, son gobiernos propios y demás, pero hay una intervención por las vías por muchas vías. Una fundamental son las multinacionales, las nacionales, o sea, las empresas de todos los países, pero en concreto de España, que intervienen en los países latinoamericanos, que intervienen en el Magreb, y claro, evidentemente esos tienen una determinada política y tienen una responsabilidad en relación a las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras de esas colonias. Pero además existen más instrumentos, o sea, no solamente la participación exclusivamente de las empresas multinacionales, hay inversiones directas, está la deuda externa que el garante son los estados imperialistas los que centralizan, independientemente que pueda tener las entidades privadas, pero el Estado lo garantiza y el que se convierte en acreedor de esas deudas. En fin, que hay un montón de instrumentos que tienen los estados para, digamos, condicionar las condiciones concretas en las que vive la población. Y respecto a eso, los marxistas revolucionarios tenemos que tener una posición, y la posición tiene que ver con los elementos programáticos fundacionales de la Tercera Internacional, que era los 4 primeros congresos con los que defendemos y que los que de verdad tenían un carácter programático, o sea, la defensa de la liberación de las colonias y la oposición frente al imperialismo de nuestro propio país, del país al que esa clase trabajadora se encuentra allí, ¿no? Entonces, en esta definición la cuestión es importante el tema de por qué surge, o sea, quiero decir, el carácter imperialista de España. España es un país imperialista, pero hay, digamos, que alguien lo puede cuestionar porque no es un país, digamos, económicamente fuerte en ese sentido en relación a otras potencias y demás. Yo creo que es fundamental tener en cuenta 2 cosas. La primera es el precedente histórico, ¿no? España surge, el Imperio Español surge, y el Imperio Español es producto de, ¿cómo se llama?, pues eso, una actividad capitalista en su máxima esencia. Yo recuerdo cuando yo estudié en el colegio me decía que los Reyes Católicos mandaron a Colón para, ¿cómo se llama?, para llevar el cristianismo, exactamente, evangelizar a América. Y cuando yo leí El Capital, Karl Marx decía, si no recuerdo mal, el primer libro, en el primer tomo, decía que la primera gran empresa capitalista que hubo fue la colonización de Europa, ¿no? de la América Latina. Y luego cuando empiezas a leer te das cuenta que sí, efectivamente, los Reyes Católicos lo único que hicieron es le dieron una concesión administrativa a Cristóbal Colón para que fuera y que él se hiciera una empresa donde él pudiera comerciar con todo lo que ocupase, eso sí, teniendo que pagarle la quinta parte del oro que obtuviese, y que entonces le daban la concesión, y que se hacía en nombre y propiedad del rey. Quiere decir que eso iría para el rey, pero tú lo pagas. Y nosotros eso sí, los reinos de Castilla y León, pues, de Castilla y Aragón, pues avalaban ante los banqueros que pagasen esa empresa. O sea, efectivamente, es verdad, no existía el capitalismo industrial, pero sí que era una empresa capitalista a tope, comercial, ¿no? Y bueno, es verdad que por muchas causas que no vamos a explicar, el capitalismo español, el reino español y el Estado español entra en crisis el siglo XVIII y XIX, y gran parte del imperio colonial lo pierde, ¿no? Es verdad que se presenta en la fase del imperialismo, del capitalismo imperialista, cuando prácticamente ha perdido casi todas las colonias, no le queda casi nada. Las últimas las pierde
digamos, como consecuencia precisamente de lo que habíamos dicho, del desarrollo de otras potencias imperialistas. Filipinas o Cuba se queda en manos de Estados Unidos, que es la potencia pujante que se llevaba o que se repartía gran parte del mundo y por lo menos del Pacífico y demás. En este sentido, hay una crisis por parte del Estado español debido a ese tipo de pérdidas, pero las características que tenía, que estaba constituido como Estado, sí que tenía cumplía esas características del surgimiento de un capital financiero. Es verdad que como no hubo una revolución, burguesa en España, pues prácticamente la acumulación capitalista se había hecho con una función entre la burguesía industrial y lo que era la nobleza, ¿no? Pero sí que habían surgido, una centralización de capital, gran parte como consecuencia de la posesión de las colonias. Se había generado todo todo ese trust, todas esas élites. No existía una fuerte aristocracia obrera, porque era un capitalismo un imperialismo muy débil, y eso precisamente es lo que facilitó el hecho de que el proletariado español fuera no tuviera el peso del reformismo que tenía en Francia o que tuviera en Inglaterra. Pero la verdad es que la estructura del capitalismo español es una estructura imperialista. Y en ese sentido, cuando llegó el reparto de las últimas colonias que quedaban por repartir, que era el norte de África y una parte de África, pues a España le correspondió como potencia imperialista pues una parte de Marruecos, el norte de Marruecos, el Sáhara Occidental y luego un golfo que había abajo de Guinea Ecuatorial, ¿no? Eso forma parte del reconocimiento del resto de las potencias imperialistas de que España todavía era una potencia imperialista y que tenía que tener su parte del pastel. En ese sentido, Trotsky, cuando empieza la Revolución Española, plantea, cuidado, que como consecuencia de la crisis del 29, España va a sufrir un montón de presiones y de cambios sociales, que se va a desarrollar un proceso revolucionario, pero plantea eso, que es una potencia imperialista, eso sí, de segundo orden, pero lo que no quita que esté la tarea pendiente de lo que es la liberación de las colonias que siguen estando en manos del imperialismo español y que tienen un determinado papel en los acontecimientos posteriores. Gracias al colonialismo español en Marruecos, pues se pudo generar un ejército, el ejército africanista, que le fue el instrumento gracias al cual la contrarrevolución española, que no pudo organizar un movimiento fascista, por lo menos tenía un pilar para hacer frente a la Revolución Obrera en el 36, ¿no? Y eso fue gracias a haber forjado un ejército, moderno y con capacidades ofensivas como era el ejército africanista, ¿no? El ejército español, pero que estaba, curtido en la lucha colonial en Marruecos. Aquí hay una cuestión que es fundamental, que yo entiendo que es fundamental, que es la cuestión de la ligación que tiene en la Revolución Española lo que son las tareas anticoloniales. Y en ese sentido es fundamental tener en cuenta una cosa: la crisis del Estado español en los 30, incluso el inicio de las primeras oleadas revolucionarias, tuvieron una influencia muy grande en lo que era la situación y las tareas que tenía la propia colonización española. En 1919 fue la Semana Trágica, fue un levantamiento que hubo en Barcelona como consecuencia de la presión que los gastos militares y la preparación de ese ejército, pero no solo eso, sino también la leva de quintas, el llevarse a los hijos de los trabajadores a la guerra, pues le provocó, porque eso era una necesidad. Sin eso no se podía hacer esa política, imperialista, ¿no? Entonces jugaba un papel muy importante, pero sobre todo el papel más importante tiene que ver cuando se produce el bienio bolchevique y que hay grandes huelgas, hay una crisis entre el 17 y el 19 en España muy fuerte, y a partir del principio del 20, el 21, comienza a haber un levantamiento antiimperialista en
el norte de Marruecos, que además tiene unas determinadas características. No es el típico jeque oligarca feudal que llama a la yihad contra el imperialismo, contra los ocupantes imperialistas cristianos y bueno, ateos y demás, sino que es un movimiento que surge planteando que lo que hay que hacer es aplicar los principios europeos de progreso, o sea, los principios de la Revolución Democrática, la Revolución Francesa, en el propio Estado, en la lucha anticolonial. Hay que hacer un Estado, el Estado tiene que tener un poder, tiene que haber una reforma agraria, tiene que haber una serie de cosas que ocurren en el movimiento rifeño que provoca que el movimiento tenga una importante base social, que provoca una derrota al ejército español brutal, ¿no? Yo, en los libros también, cuando yo estudiaba en el colegio, me enseñaron que una cosa que se llamaba el desastre de Anual. El desastre de Anual no era el desastre de Anual, era la victoria que las milicias rifeñas dieron contra el ejército español, que fue una cosa que en todas las academias militares lo estudian, porque fue, digamos, la derrota más ostentosa que tuvo el ejército español, máxime teniendo en cuenta que era un ejército que tiene que ver con lo que decíamos antes respecto al imperialismo. Tiene que ser un ejército, digamos, sólido, con utilización tecnológica, quiere decir, con artillería, caballería, si puede ser con aviación, con unas determinadas características de desarrollo tecnológico y demás, y se enfrentan a unas milicias campesinas, y las milicias campesinas pues los desostran, que tienen, digamos, numéricamente no llegan a la mitad, pero casi son la mitad, y bueno, hay un desastre absoluto. Eso determina una cuestión fundamental, que luego tiene una trascendencia por las consecuencias que tiene. El rey porque además el rey estaba mezclado en toda la política imperialista y colonialista. El desastre fue consecuencia de una corrupción que, vamos, lo de Juan Carlos I es una tonterita en comparación con lo que tenía el Alfonso XIII. Había un informe, el informe Picasso, donde establecía toda la corrupción, la que estaba ligada al propio rey en ese ejército, y como consecuencia de eso, el rey tuvo que coger a un militar que era primo de Rivera y a que diera un golpe de estado para disolver las cortes, prohibir a las organizaciones políticas, especialmente a las organizaciones obreras y tal, porque la crisis política se convirtió en una crisis social y demás, ¿no? Pues claro, evidentemente después de la derrota del Anual, pues los tipos se ven obligados a reconquistar o intentar reconquistar lo que lo habían liberado las tropas rifeñas. Y entonces significa lo mismo que ahora: rearme, pasta y sacrificio para los trabajadores. Y eso no se puede hacer en un momento en que no es que existiera una democracia burguesa, pero sí que había una cierta liberalización, y las organizaciones sindicales y políticas, la CNT, la UGT, el PSOE, estaban legalizadas. Entonces era necesaria una dictadura donde se suprimieran todas las organizaciones obreras y se pudiera concentrar el esfuerzo en el desarrollo bélico, que aún así, a pesar del golpe, a pesar de la represión masiva y a pesar de todo, fue imposible. Ya tuvieron que pedir apoyo a Francia, y Francia, viendo que como consecuencia de la liberación de todo el norte de Marruecos, eso se podía extender al resto de Marruecos, el Marruecos ocupado por Francia, se vio obligado a intervenir, porque estaba viendo que el ejército español era incapaz de resolver esa situación. Y hay una intervención brutal. 500.000 soldados manda Francia al norte de Marruecos, con aviación, con artillería y demás. También se utiliza masivamente el gas mostaza. España utiliza el gas mostaza, que todavía hay mucha gente que está enferma en Marruecos a consecuencia de la utilización masiva. No solamente el napalm lo han utilizado los Estados Unidos. España, de hecho, tenía fábricas en Getafe donde se producía todo el gas sarín que tenía Alemania después de la guerra, se lo vendió a España para hacer esta campaña, que ya estaba caducada, por cierto. La utilizaron para hacer esta campaña, y al final consiguieron aplastar la resistencia y demás, ¿no? De todas formas, la crisis es tan grande que unos cuantos años después el régimen militar de Primo de Rivera se viene abajo,
y bueno, pues al final se inicia la República, ¿no? Pero está muy ligado una cuestión con otra y vuelve a estar ligado porque la contrarrevolución española pues tiene que ver con el levantamiento del ejército español que estaba situado en la zona norte, ¿no? Había una conspiración contra el gobierno de la República después del Frente Popular, pero el ejército confiaba básicamente en el ejército de África. Si el ejército de África no apoyaba el levantamiento, pues era probablemente, y de hecho fue lo que ocurrió, porque prácticamente en las grandes capitales el golpe fue derrotado, salvo algunas muy concretas. Fue derrotado y fue a consecuencia de masivamente traspasar lo que eran las tropas que había en África a España y lo que permitió pues hacer frente a la revolución y bueno, pues que se mantuviera, ¿no? No fue el golpe cuartelario que en un principio intentaban, porque los militares no consiguieron derrotar en las provincias y en las capitales a la movilización de los trabajadores. En ese sentido, pues está muy ligado un proceso con otro. Y también está muy ligado porque cuando empieza la crisis del franquismo, porque claro, hay movimientos de liberación. Al final, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los movimientos de liberación y ahí empieza el Magreb, se mueve, se empieza una gran movilización y Francia no puede, o sea, no es capaz de mantener el enfrentamiento contra las poblaciones árabes y decide mantener exclusivamente Argelia y liberar el resto de colonias, ¿no? Para, digamos, pues concentrarse en una sola y tener más fuelle para continuar esa cuestión. Y obliga, en principio, el Estado español seguía manteniendo la parte que le correspondía de Marruecos, no tenía mucha intención de dejarlo, pero también es verdad que tenía una política de congraciarse con el movimiento árabe, en el sentido de la parte norte ocupada por los españoles permitían que los activistas de Argelia y del resto de Marruecos, independentistas, pues estuvieran allí, defendía formalmente a los palestinos. España no tenía relaciones diplomáticas con Israel, no lo reconoció, intentaba congraciarse porque Franco sabía perfectamente que la tumba de su régimen era una guerra colonial. Cuando se plantea la cuestión, pues Francia le obliga a España a que se retira de la parte norte de Marruecos, y también es verdad que una vez que se levantan en la parte del Sidi Ifni, que era una parte que estaba en el desierto, que también había sido ocupada, pero que no era el norte de Marruecos, también Franco entrega inmediatamente que hay un levantamiento, entrega a las colonias, no plantea ningún tipo de intervención. De hecho, ocurre lo mismo en la Guinea Ecuatorial, donde hay un movimiento de liberación. Franco, y esto ya estamos hablando a principios de los 60, aún así, Franco no está dispuesto, es decir, no cuando ya se está muriendo, en el año 1975, aún así, Franco era consciente que en el momento que tuviera que enfrentarse a un movimiento de liberación y tuviera que, hacer una intervención militar, eso era la tumba del régimen, porque eso iba a generar unas condiciones en las que pasar ese rearme, hacer pagar a la población ese rearme, pues le iba a generar una crisis de la que difícilmente podría salir. Entonces, Franco, cada vez que hay una reivindicación anticolonial, ¿cómo se llama? Retrocede. Eso fue lo que hizo. Y en el 75, aunque estaba ya medio muerto, era la línea política tanto de él como del resto de su generalato. El Sáhara se está levantando, entreguemos el Sáhara, abandonemos el Sáhara, prisa y corriendo, con lo que sea, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque tiene que ver con lo que es el imperialismo, ¿no? El imperialismo español tiene un peso en el Magreb, tiene las características imperialistas y los instrumentos típicos del imperialismo, pero bien es verdad que tiene una importante debilidad. Tiene una importante debilidad porque la política imperialista es una política de intervención, de extraer riqueza de los países dependientes sometidos a esa acción, pero inevitablemente tú esa dependencia y esta extracción de riqueza tú tienes que reforzarlo con un instrumento
que pueda mantenerlo desde el punto de vista de la coacción, de que no se atrevan y acepten esas condiciones. Necesitas tener un ejército y necesitas tener instrumentos y capacidades de aplicar una intervención en caso de que hubiera algún tipo de, bueno, pues de no aceptar o obstaculizar esa política colonial imperialista. Y ese es el problema, y ese problema sigue existiendo. Sigue existiendo, pero es contradictorio. O sea, a ver, es verdad que prácticamente entre los 60 y los 70 todos los países del mundo obtuvieron formalmente su independencia. No hay prácticamente, hay muy pocos países que estén sometidos militarmente a países, hay algunos resquicios y demás. Bueno, en el caso de España sigue existiendo Ceuta y Melilla, pero con características muy específicas, porque no son zonas, sino son bases militares, con lo cual la población que hay es una población muy pequeña y no tiene esa cuestión, no es un país entero. Pero lo que planteaba es que eso no quiere decir de que no siga existiendo el imperialismo, porque el imperialismo no necesariamente tiene que utilizar un instrumento militar colonial para mantener las características imperialistas. En Latinoamérica es la típica característica en la que son países dependientes del imperialismo norteamericano, pero son formalmente independientes. Existen instrumentos para poder conseguir ese tipo de mecanismos. Y en este sentido hay que tener en cuenta los márgenes que tienen los gobiernos, ¿cómo se llama?, de esos países, ¿no?, dependientes de los países imperialistas. Pueden adoptar poses de que se enfrentan a ellos, pero en el fondo dependen de la potencia imperialista. Y yo creo que hay una situación muy similar entre lo que muy similar. Tiene muchas analogías el imperialismo estadounidense con respecto al gobierno de México. El gobierno de México, pues AMLO puede decir tonterías, pero al final tiene que tragar con lo que diga Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el margen de maniobra es muy pequeño. No puede estar en contra de que le pongan un muro, pero al final la política migratoria la aplica. Pues igual pasa con Marruecos. Alguna gente piensa que Marruecos, y sobre todo en Marruecos, la gente de Marruecos piensa cuando hace o intenta hacer una política revolucionaria, propaganda revolucionaria y demás, siempre piensa o caracteriza al régimen en función a lo que dice el palacio, lo que dice el trono. Pero en realidad el papel del rey de Marruecos es un mero comisionista de los imperialistas. Quien determina en definitiva el destino de Marruecos son la bolsa española y la bolsa francesa. Otra cosa es que tengan que los aparatos estatales tienen una inercia, tienen una cierta capacidad de presión en determinadas cuestiones, ¿no? Puede utilizar en un determinado momento la cuestión de la inmigración para presionarte un poquito, pero en realidad son igual que lo puede hacer cuando AMLO se enfrentaba a Trump, pero son cuestiones mínimas, porque en realidad son absolutamente dependientes unos de otros. El imperialismo español tiene una característica especial porque ha tenido una política de los últimos, desde el año 2000, de intervención económica masiva en Marruecos, y lo que son los principales bancos de Marruecos, el Wafa Bank, que es el principal banco de Marruecos, el banco comercial, Tijari Wafa Bank, está comprado por el Santander. Quiere decir que el principal banco de Marruecos depende el control lo tiene el Santander. El Banco Al-Shabi, el Banco Popular, que es el segundo banco más importante de Marruecos, lo tiene el BBVA. O sea, hay una intervención masiva, pero además, quiere decir, planificada, porque los grandes bancos se van allí pues, porque quieren controlar algo. Pues ya hemos dicho que las características que tú controlas el banco, controlas las finanzas o el capital financiero, controla lo que es la industria local, ¿no? O sea, hay una política directa pensada de intervención. Y, lógicamente, no solo una cuestión de intervención política, ¿no?, que es el país que tiene intereses geoestratégicos, no. Los banqueros compran bancos y compran empresas porque les da beneficio y obtienen beneficio por ello, no por una cuestión estrictamente política, aunque luego la política está al servicio de que ellos sigan consiguiendo beneficios y demás, ¿no? Entonces,
Esa es una cuestión fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que aunque Marruecos haga gestos y aparezca que es quien impone en España las condiciones concretas de la relación con España, en realidad eso no es más que un juego de gestos, ¿no? Porque quien decide finalmente es realmente los que gobiernan, y los que gobiernan hoy en Marruecos son la banca española y la banca francesa, porque sigue siendo, a pesar de que España tiene mucho peso, sigue siendo una colonia, sigue teniendo un importantísimo papel el imperialismo francés, ¿no? Entonces, pues esta es una cuestión que es muy importante. El tema de Ceuta y Melilla es un problema que hay en medio, digamos, con esta cuestión, pero hay que tener en cuenta una cuestión, que realmente el sentido político que tiene Ceuta y Melilla es que son bases militares y que afectan a lo que es ¿cómo se llama?, la integridad del aparato, del prestigio del ejército español. Pero tanto Ceuta como Melilla, hoy por hoy, económicamente, son totalmente deficitarias para el gobierno español. Es un poco lo que le ocurría a una menor escala a Gran Bretaña con Irlanda. Irlanda es un territorio más grande, pero es totalmente deficitaria. Mantener la ocupación de Irlanda del Norte, pues es una cosa que cuesta mucho dinero a la burguesía y a la población inglesa, y sin embargo no le produce ningún tipo de beneficios económicos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ahí se mezclan pues las necesidades militares y cuestiones también tiene que ver con la política imperialista española, que no solo se queda en Marruecos, sino que va más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo lo quería plantear ese tipo de cuestiones. Y la última cuestión en relación a cuáles son entonces las tareas que nosotros nos planteamos, los marxistas revolucionarios en España, en relación a esto. Entonces yo creo que es fundamental, frente a las otras organizaciones políticas, lo primero que hay que denunciar es la naturaleza imperialista del Estado español. Pero claro, denunciar la naturaleza imperialista, y digo esto porque no todas las organizaciones lo dicen. El Partido Comunista, yo recuerdo que en su programa no plantea, por ejemplo, un elemento básico que tiene que ver con el racismo y que tiene que ver con estas cuestiones, que es la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos. Que son bases militares, pero al mismo tiempo son parte del suelo que ha sido pues arrancado con objetivos políticos militares al Estado marroquí. La política general, en un principio, durante el franquismo, el Partido Comunista decía que sí, que estaba a favor de la liberación de las colonias y por tanto de Ceuta y Melilla, pero inmediatamente que llegó, entre comillas, la democracia, en la transición ya cambiaron de posición y dijeron que hasta que no sea democrático. Y bueno, pues ahora no sé si han cambiado de posición, porque como en realidad tampoco tiene mucho sentido la posición que dice, porque ya no defienden la posición de la defensa intransigente de lo que es la liberación de las colonias como parte del programa, pues entonces en función a cualquier criterio político pueden decir una cosa u otra, ¿no? O sea, están en el gobierno y no han tenido ninguna posición en relación al tema de Ceuta y Melilla y de cualquier cuestión de cuestionar pues la ocupación militar, ¿no? Pero también hay otros elementos, ¿no? El tema de la participación y digamos, de cuestiones prácticas. Por ejemplo, el papel de las ¿cómo se llama?, de las multinacionales españolas en el exterior, ¿no? Tanto, bueno, pues en Latinoamérica, sobre todo en los 90, hubo una intervención masiva de las empresas españolas. Los marxistas revolucionarios tenemos que defender la unidad de la clase trabajadora, pero ahí también lo tenemos que traducir en la defensa de los recursos naturales de los países que están siendo depredados por las multinacionales, y también en la defensa de la actuación conjunta entre los trabajadores de esas empresas transnacionales en los países, digamos, sometidos al imperialismo, y en los países, ¿cómo se llama?, en España. Quiere decir que, por ejemplo, cuando Telefónica compraba todas las empresas nacionales, las privatizaciones en Latinoamérica, en Colombia, en Argentina y demás, es obligación de los trabajadores aquí defender las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas españolas, porque luchar contra esa explotación es luchar por mejorar nuestras propias condiciones en
digamos, en la propia clase trabajadora española. Pero además hay otro elemento que también tiene una conexión directa con el tema del imperialismo, y son las leyes de extranjería. Las leyes de extranjería son leyes que representan una sublimación del nacionalismo español, bueno, el nacionalismo español o el nacionalismo francés o el nacionalismo alemán, quiero decir, están al servicio de la justificación ideológica de la política imperialista de esos países, ¿no? Entonces, y además, lógicamente, lo sufren normalmente los propios trabajadores de las poblaciones, o sea, los inmigrantes que son de poblaciones de los propios estados que están colonizados o que están intervenidos por esas empresas. O sea, lo normal es que, y no hay más que verlo, que en Francia la mayoría de la población inmigrante pues procede de la antigua África colonizada, del Magreb, de sus antiguas colonias, y en España pasa algo de lo mismo, ¿no? Es verdad que ya hace mucho más tiempo que se produjo la independencia de Latinoamérica, pero el grueso de la población inmigrante, pues gran parte es como se llama latinoamericano. Entonces, el problema de la lucha contra la ley de extranjería no solo es una cuestión, digamos, de derechos democráticos o una cuestión de clase, porque lo que hacen es establecer una regulación específica y peor para un sector de la clase obrera. También tiene que ver con la lucha contra la propaganda chauvinista, imperialista que nuestro propio país hace, ¿no? Entonces, ese es otro elemento fundamental. Y luego hay otro elemento de intervención imperialista, que es la cuestión de las deudas externas, ¿no? Las deudas externas, que son deudas que se han acumulado por empresas privadas como consecuencia de la depredación del imperialismo, y que luego el Estado las estatiza y las requiere como acreedor de esas deudas a los países, y es otro instrumento para intervenir y, digamos, pues suprimir o en todo caso mediatizar la independencia y la soberanía de esos países respecto a su propia política, ¿no? Entonces, pues es otro elemento fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para explicar, yo qué sé, son cuestiones básicas que tenemos que tenerlas en cuenta, y que es una cuestión que también tenemos que confrontarla con el resto de las corrientes políticas, que en un momento dado te organizan una manifestación y te dicen que estamos contra la intervención imperialista de no sé qué, pero no sacan conclusiones de qué significa en lo concreto la lucha contra ese imperialismo, ¿no? Y bueno, yo más o menos es lo que tenía así pensado para decir. En todo caso, sí. Yo tengo dudas. Bastante. No sé por cuál empezar, porque yo con este tema sí que lo trabajamos más en las agrupaciones cuando pasó todo. ¿Cuándo fue? Bueno, por lo de la guerra de Ucrania y todo eso. Pero como que hay cosas que no termino de entender. O sea, cuando hablamos de imperialismo y tú hablas de imperialismo, como que hablamos de que hay potencias imperialistas, y entonces yo como que eso imagino que son los gobiernos de esos países los que pueden controlar las medidas que toman, ¿no? Por decirlo así. Pero cuando has hablado de que el banco principal de Marruecos está controlado por el Banco Santander, lo primero que se me ha venido es ¿hasta qué punto puede el gobierno de España controlar al Banco Santander? O sea, ser responsable sí, pero como tener en las manos las decisiones que puede hacer un banco de tal envergadura como el Banco Santander. A lo mejor no tiene sentido así planteada, pero yo creo que esa duda me hace pensar que no he entendido bien cuáles son las características que debe tener un Estado, o cómo se aplican esas características al Estado español para entenderlo como un Estado imperialista. O sea, se hace referencia al gobierno, a las multinacionales por separado. No sé si me he explicado bien. Bueno, a ver, Lenin en el Estado y la Revolución decía una cosa, definía al gobierno como la Junta de Accionistas, es lo que dirige la Junta de Accionistas de la burguesía. O sea, el gobierno es, digamos, quienes están encargados de defender los negocios de los capitalistas, llevando la política concreta, pero es quien manda realmente, que todo el sistema está en defensa de los intereses de la burguesía.
Otra cosa es que el gobierno es, digamos, quien aplica las medidas concretas en defensa de esa burguesía. Entonces, la ligazón, y precisamente en la fase superior del capitalismo, el imperialismo lo que determina es esa fusión entre, digamos, las esferas estatales, entre el IBEX, aquí en lo concreto el IBEX 35, y el gobierno lo que es un mero mandatario para ejecutar, digamos, lo que, ¿cómo se llama?, lo que les interesa a esa congregación que es el IBEX 35. Entonces, me dices, ¿qué tiene que ver el gobierno con la política que desarrolla el banco? No, es que la política que desarrolla el banco es la política que hace el gobierno, porque se lo imponen, porque esa es la característica. El Estado capitalista es eso, la defensa, un instrumento que hace una defensa general de los capitalistas, y la política que tiene la burguesía española, incluyendo su Estado, desde los años 90, es lo que le llamaban la internacionalización. Las empresas españolas no se tienen que quedar en España, sino que el capital español tiene que ser exportado a otros sitios para acumular más y conseguir, ellos te llaman internacionalización para extender negocios, pero en realidad la forma de extender negocios y aumentar la ganancia es controlando gobiernos, efectivamente. Entonces, claro, formalmente el gobierno es una cosa y los bancos son otra. En un Estado capitalista los bancos son en realidad lo mismo, y si ves un poco quiénes están en los bancos, verás tú que ahora mismo en los bancos que supuestamente no son independientes, son todos antiguos gestores de los ministerios de Economía en los años 80 y 90, en los consejos de administración. Por eso la relación no es una relación, digamos, apelando a un interés genérico de los capitalistas y que el Estado lo defienda. No, es que físicamente los que estaban antes en el gobierno ahora están en los bancos, son la correa de transmisión desde los bancos a las instituciones del gobierno. Por eso, y eso, igual que pasa en España, pasa en Estados Unidos, porque Estados Unidos el poder está en, quiero decir, el capital financiero, ¿no? Wall Street es el verdadero gobierno y el presidente es el encargado de llevar a cabo lo que dice en Wall Street. Pues esa es la característica del capitalismo, y eso se reproduce en todos los países imperialistas. La diferencia es que en realidad hay dos tipos en el mundo, hay dos tipos de países: los países que son imperialistas y los países que están sometidos al imperialismo. Antes, los años 30, cuando Trotsky planteó el programa de transición, te decían que eran tres los escenarios de lucha de la clase trabajadora. Uno era el capitalismo imperialista, los países imperialistas; otro los países dependientes del imperialismo; y otro eran los estados obreros. Bueno, en ese caso nada más que era el estado obrero, porque nada más estaba en la Unión Soviética. Y entonces planteaban una política distinta en cada uno de los sectores, en cada uno de esos sectores. Unos planteaban la revolución contra el imperialismo y contra la burguesía, la toma de poder. En los países semicoloniales planteaban como tarea previa, tarea previa y conjunta con la liberación y la toma del poder, el echar a los colonialistas y a los imperialistas, y bueno, en la Unión Soviética pues planteaba la revolución política. Eso en la actualidad ya no se da, porque ya solamente hay dos tipos de Estado, pero sigue manteniéndose la cuestión de la existencia del imperialismo. Este libro de Lenin está vigente. Es verdad que el imperialismo tiene más capacidades, porque gracias a, las nuevas tecnologías, el capital se mueve con más rapidez. Entonces, pues tener unas pequeñas diferencias, pero lo básico sigue siendo lo mismo. Quien decide, quien tiene el poder en los estados capitalistas e imperialistas, es el capital financiero. Y el capital financiero es el que es el sector mayoritario, que no quiere decir que sean los únicos, quiere decir, ahí hay una burguesía industrial, hay una pequeña burguesía y demás, pero quien determina la política del Estado es el capital financiero. Y eso es lo que explicó Lenin. Por la propia dinámica del capitalismo se llegaba a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, y las fronteras, pues las fronteras, sobre la frontera yo creo que hay un tema que son formales. Efectivamente, hay fronteras y hay gobiernos que supuestamente son independientes, pero los márgenes son estrechos, porque todos los gobiernos pueden tener una política, digamos, maniobrar contra la metrópoli imperialista,
pero necesitan la financiación internacional, los instrumentos de eso, financieros, necesitan inevitablemente eso le supone pasar por el Fondo Monetario Internacional, por las instituciones financieras internacionales que están controladas por los imperialistas, con lo cual el margen pues se le estrecha claramente, ¿no? Entonces esos son los mecanismos que tienen para obligar a hacer a los gobiernos de los países dependientes la política que ellos deciden. No sé si te contesta un poco la pregunta, pero bueno. Bueno, yo tengo otra. Que cuando hablamos de que una de las consecuencias del imperialismo y tal es el aburguesamiento, bueno, no aburguesamiento, sino como acomodamiento, por así decirlo, de cierta parte de la clase obrera, no he hablado nunca qué se haría con esa cierta parte de la clase obrera. O sea, qué se debe hacer frente a ella. Se debe también luchar contra ella, porque al final es lo mismo, pero están como un poco más acomodados, ¿no? A ver, Lenin habla de la aristocracia obrera, pero la aristocracia obrera, a ver, dentro de la clase obrera, de las potencias imperialistas, de un país imperialista desarrollado, pues hay una heterogeneidad en la clase, ¿no? Y las políticas imperialistas lo que les permiten, la acumulación de capital les permite hacer concesiones materiales y mejoras económicas, por ejemplo. Es así que en Gran Bretaña, pues el imperio británico les permitía, por ejemplo, pues tener unas mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento de los sindicatos, cosa que en la Europa, estamos hablando de mediados del siglo XIX, pues no se podía hacer. En los países imperialistas pues existen, bueno, todo lo que es el estado del bienestar fue una concesión que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial a los trabajadores para mantener mejorar las condiciones que mantuvieran una estabilidad. Pero el problema es que un trabajador con unas pequeñas o con unas concesiones no deja de ser lo que es, parte de la clase obrera. Entonces, los intereses objetivos son los mismos del resto de la clase obrera. Quiero decir, al final, para defender sus condiciones económicas o para hacer frente a los recortes que va a hacer los gobiernos, pues inevitablemente tienen que apelar al resto de la clase obrera. Entonces, el hecho de que el Estado le dé algunas mejoras económicas no lo convierte en una clase distinta. Siguen siendo la misma clase. Lo que ocurre es que, pues en todo caso, digamos que ideológicamente tienen unos elementos mayores de conservadurismo. De hecho, la aristocracia obrera fue la base de la socialdemocracia y de la aceptación de los gobiernos. De hecho, pues en eso se basa el PSOE hoy, o el PC, ¿no? Pero no cambia la cualidad, no se convierte en una clase distinta o diferente que tenga intereses distintos. Entonces, para mejorar las condiciones de los propios sectores que se encuentran en mejores condiciones, tienen que apelar al resto de los trabajadores, porque ellos mismos tampoco pueden solo con sus propias fuerzas conseguir mejorar esas condiciones. Entonces, es importante desde el punto de vista del análisis de que tú tienes que tener en cuenta que existe una aristocracia obrera, pero desde el punto de vista, digamos, del programa, de la estrategia, digamos, los objetivos, sigue siendo una clase obrera única. Otra cosa es que tengas que tener tácticas y elementos para ponerla en movimiento, y de hecho la táctica del Frente Único tiene relación con eso, con la existencia de una aristocracia obrera en la que se basa la socialdemocracia y cómo se intenta tener o llevar a la lucha a esos sectores frente bueno, pues cuando se produce necesidad de movilización y está dispuesta la clase a movilizarse, ¿no? O sea, sigue siendo clase obrera, independientemente de eso. Y también sigue siendo clase obrera el resto de la población trabajadora de los países a los que están sometidos al imperialismo. Y eso es una cosa que tampoco está tan clara, y eso hay que pelearlo. Es decir, en un sindicato hoy aquí en España decir
que los trabajadores de Marruecos o los trabajadores de, yo qué sé, de Mauritania tienen los mismos intereses y tenemos que defenderlos igual, que no es una solidaridad humanitaria lo que tenemos que hacer con ellos, es una cuestión que es una pelea política que también hay que darlo, ¿no? Porque el chauvinismo, y sobre todo en épocas de rearme y de ¿cómo se llama?, de guerra como la que nos encontramos, es algo que se va infiltrando en la conciencia de los trabajadores, y para sacarla, para extraerla, hay que darle algo alternativo que sea consistente y que tenga que ver con los intereses objetivos, ¿no? A ver, yo no me ha quedado muy claro, bueno, una parte es igual para clarificar y otra es más pregunta, pero con la parte que hablabas de durante el franquismo, como de que el movimiento de liberación colonial sería, o sea, desestabilizaría bastante el régimen y por eso se hicieron o se hacían ciertas concesiones, sí, eso me ha hecho pensar en parte si no es posible o es más complicado a día de hoy que sin ciertas revoluciones o sin ciertas movilizaciones en esos países coloniales se dé una situación revolucionaria en los países imperialistas. O sea, no sé si está unida una cosa con la otra, pero bueno, era un poco pues eso, como en esa dependencia, sin un movimiento por parte de la clase trabajadora de las colonias. ¿Qué posibilidades hay de que las piezas se muevan desde los países imperialistas? A ver, es que el régimen franquista era un régimen que se basaba en una derrota de la clase trabajadora, una aniquilación del movimiento obrero, pero tenía muchas debilidades, ¿no? Y tenía muchas debilidades porque no tenía mucha base social, ¿no? En el momento que la clase obrera empieza a recuperarse, en el sentido de que se desarrolla el capitalismo en España y de nuevo vuelve a surgir una nueva industrialización, un nuevo movimiento obrero, pues determinaba que era un régimen muy, muy débil y muy sometido a posibles pues, presiones. Y eso tiene que ver con esa debilidad. Precisamente por eso, a nivel general, los distintos países imperialistas decidieron que mejor que mantener una ocupación militar es mantener el control, pero con una con una independencia, una semi-independencia, mantener un control, una dependencia indirecta. Y eso es lo que optaron todos los países. Y unos por debilidad y otros bueno, en realidad la mayoría por debilidad, porque evidentemente no puede estar la misma riqueza si tiene el país ocupado que si no, pero en cualquier caso tiene que ver con eso. Lo que plantea sobre la simbiosis entre la población o las movilizaciones de un país con otro, yo creo que tienen relación, pero evidentemente, a ver, siempre el movimiento se inicia en el país semicolonial, porque es el que tiene las consecuencias más, digamos, el que tiene las condiciones más peores y donde bueno, pues probablemente se producen más. No hay tantos elementos de estabilización como lo hay en la potencia imperialista, precisamente por eso, porque las clases populares están regadas con pasta. Ya hablábamos del tema de la aristocracia obrera y de todo el instrumento del Estado social como mecanismo de sumisión a los planes y demás. Pero el hecho de que eso no, digamos, no predetermina que no vaya a ocurrir, ¿no? O sea, que no vaya a ocurrir, que no se produzca el contagio. Y el contagio se puede producir por muchas cuestiones. Una convulsión social, como pasó en Túnez, pues provoca que el gobierno que se constituye no se sabe si va a pagar las deudas anteriores. Eso es un peligro para la banca de los países imperialistas. Ya genera, ¿cómo se llama? Por un lado, genera inseguridad financiera e inseguridad comercial. No sabe si van a continuar con los empréstitos que tenía, las relaciones comerciales va a tener, pero además hay otro. Inevitablemente cualquier convulsión social en un país, por decirlo alguno, del Magreb,
genera una, ¿cómo se llama?, una inmigración generalizada. O sea, cuando estalló la revolución en Túnez, miles y miles de gente cogía y se piraba, vamos, se piraba con pequeñas barquitas, y pasó lo que pasó en Grecia, ¿no?, que hicieron los campos de concentración. Bueno, en fin, luego posteriormente pasa con lo de Siria, pero fue brutal. Un país tan pequeño como Túnez con tan poca población. O sea, hay un montón de elementos, y también hay elementos militares, las bases militares. Pues si tienes Ceuta y Melilla en un país que está ya un levantamiento, pues es un peligro real. Pero esto no es una cosa abstracta. Yo recuerdo en 1984 el Fondo Monetario Internacional obligó a todos los países árabes a pagar las deudas que tenía por los préstamos que había establecido, y le puso lo que se llamaban los planes de ajuste estructural. Le obligó a quitar las subvenciones que tenían a los productos básicos, que todos los países, desde Marruecos hasta Jordania, pues tienen subvenciones al trigo, al aceite, a los pollos y demás. Y entonces una revuelta generalizada. En el 84 le llamaron la revuelta del pan, porque todos los países lógicamente subieron el precio del pan, y estalló. Y entonces yo recuerdo que, vamos, el ejército español, y sobre todo el SESIF, que es el antecesor del CNI, decía que había que hacer una especial protección en Ceuta y Melilla, porque tenían miedo a las movilizaciones que había en Tetuán y Nador, y movilizaciones que no sabían dónde iba a acabar, y había un problema real, porque se ponía en peligro la seguridad no solamente del gobierno del régimen marroquí, que podía haber caído, sino también de la situación política, del estrecho, de no sé qué, no sé cuánto. O sea, que se mezclan las cosas y tienen una conexión directa, ¿no? Sobre todo porque no se sabe en qué van a acabar esos procesos, ¿no? Puede haber un golpe militar como en Egipto, y se reconviertan otra vez a la disciplina, entre comillas, financiera, o no se sabe qué. En Irán pasó lo que pasó, quiero decir, la burguesía retomó el poder, pero el antiguo Estado iraní se vino abajo, y tuvieron que recomponerlo con otras características y otras formas teocráticas y demás, pero en fin, hubo una revolución y la contrarrevolución burguesa pudo mantener esa situación. Pero claro, nada quita que eso no se pudiera haber revertido. O sea, que podía haber triunfado la clase obrera. En fin, y sobre todo que se pueda extender esa inestabilidad al resto de los países. Entonces sí que existe peligro, y sí que tiene, digamos, implicaciones, y sobre todo conexiones con la situación de los estados imperialistas de la Unión Europea, lo que pase en el resto de África, y no solo en África, sino en otros países, ¿no? Sí, no, nada. Me ha gustado mucho la charla, me parece muy explicativa, ¿no?, sobre la cuestión del imperialismo y lo que puede venir de África. Solo quería comentar que a la categorización que has dicho de los tipos de Estado que hay, ¿no?, que ahora mismo está entre estados imperialistas y independientes, yo, por lo que me parece recordar, creo que había otra categoría también, que eran países que no eran estrictamente dependientes o semicoloniales en este caso, pero tampoco países imperialistas, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que en el contexto actual, con la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, había todo un debate sobre qué tipo de país era Rusia, y bueno, ahí recuerdo que un análisis, ¿no?, de un análisis de la estructura económica rusa, se veía que sus principales bancos no estaban ni necesariamente tenían alguno entre los 100 primeros del mundo, sus empresas, tenían pocas multinacionales en relación a otros países, por ejemplo, como España, que no es precisamente un imperialismo muy poderoso, pero cosa que es contradictoria, porque está claro que en el terreno militar Rusia es toda una potencia militar, ¿sabes?, de primer orden. Que, bueno, su ejército está ganando un poco de prestigiado con cómo se está desarrollando la invasión. Pero, por ejemplo, también es un debate con China, ¿no? Ahora mismo, en la FT, hay todo un debate por la cuestión de si China se le puede considerar ya un país imperialista o todavía no. Es un debate que además digo que no
no está resuelto. Ahora mismo no hay una oposición unánime por parte de toda la gente en relación a China. Y esas cosas no son simplemente debates por la precisidad de la teoría para tal, sino que son muy importantes porque define, como muy bien ha dicho Carrique, la posición que tener en cuestiones, por ejemplo, como la guerra. Una guerra entre Estados Unidos y China, ¿cuál sería la posición allí? ¿No? Estamos por la derrota de los imperialismos, China no es un imperialismo y por tanto habría que, por modos, no estar por la derrota de Estados Unidos solamente. Es decir, que creo que eso es una cosa a considerar y que, bueno, que existe también ese tipo de estados que bueno, yo sé que incluso tienen eso. Históricamente también se lo contemplaron en otros, por ejemplo Australia, un poco un país que no está en ningún país imperialista, pero tampoco un país dependiente colonialmente, me parece. No, a mí me parece bien igual esto que plantea Alex, para pensar sobre todo, o sea, lo que dice Juan en el sentido de la división fundamental entre países opresores y oprimidos es lo primero que tenemos que tener como consideración, ¿no? Después yo creo que sí, que efectivamente entre los países imperialistas consolidados y los países semicoloniales, que pueden ser de Asia, África o América Latina, hay países que la India, por ejemplo. La India es una potencia en un nivel, pero a su vez es un país dependiente. Bueno, nosotros en el FT hemos más bien usado la categoría dependiente en esos casos, separándola de la categoría semicolonial. Para mí es interesante, no sé, digo, no para desarrollar la charla y todo, pero creo que es interesante para pensar cómo es la dinámica también de la relación internacional en los estados en el capitalismo imperialista mundial, y más cuando entran debates más difíciles, como por ejemplo el de China. Eso que dijo Alex, que lo dijo al pasar, nosotros hace 4 años que viene discutiendo el FT, el carácter de China. Es decir, ahora incluso se está planteando si no se va a hacer una reunión especial en nuestra corriente internacional para discutir, se han publicado distintos documentos con posiciones diferentes. Es decir, cuando nosotros decimos que en nuestro partido hay un debate abierto, es decir, sobre la base de principios teóricos y estratégicos comunes, ante fenómenos nuevos, como un caso tan extraño como que es un país que era un país atrasadísimo como China, que hubo una revolución obrera dirigida por un partido campesino que dio lugar a un estado obrero totalmente deformado y degenerado y que después se transformó en la segunda potencia imperial o la segunda potencia económica del mundo, ¿no? Rasgos imperialistas, claro que tiene China, es clarísimo eso. Pero después, bueno, eso es un debate teórico y la precisión teórica en ese terreno, yo creo que tiene razón Alex, que es importante porque lo que define la teoría después interviene en la política. Por ejemplo, hay quienes hoy dicen que categóricamente Rusia es imperialista. Entonces, por ejemplo, en la guerra dicen, como Rusia es imperialista y Ucrania es semicolonial, yo estoy con Ucrania, con Zelensky, con la OTAN, con el que venga. Entonces eso genera un problema. Nosotros no consideramos que Rusia sea imperialista. Ahora, que tiene rasgos de imperialismo militar, los tiene, heredados de un antiguo estado obrero degenerado que tenía 8.000 ojivas nucleares. Bueno, esas son algunas contradicciones. A mí me parece bien, perdón, pero yo quería hablar de otra cosa, pero eso. No, una cosa muy cortita por la discusión de la aristocracia obrera que se planteó, que para mí una de las cuestiones más importantes, yo coincido con Juan que la aristocracia obrera, es decir, como una capa privilegiada de la clase obrera, no significa que dejen de ser parte de la clase obrera, esos sectores, claramente. Ahora, la característica fundamental que se desarrolla alrededor del surgimiento de la aristocracia obrera son las burocracias, sobre todo las burocracias sindicales. Es decir, la aristocracia obrera se expresa también como fuerza material. Digo que esto es muy importante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si uno, es decir, el gran debate con la socialdemocracia o con los estalinistas o los eurocomunistas, etcétera, es que se amoldan a la conciencia conservadora de las aristocracias obreras y de sus burocracias. Por eso, por ejemplo, acá el Partido Comunista siempre fue el brazo político de Comisiones Obreras, o al revés, Comisiones Obreras el brazo político. Es decir, todas las fuertes burocracias, la burocracia ligeramente la alemana, o todas las fuertes burocracias de los países imperialistas, sindicales y políticas, ¿no?, son la forma y la expresión que tiene la manera en la cual el Estado ha corrompido una parte de la clase obrera.
no considerar ese elemento te lleva a lo que le pasó a la socialdemocracia alemana, que se amoldó a esa situación. De hecho, buena parte del aparato sindical de la socialdemocracia alemana era el representante y el organizador de esa aristocracia obrera, y esos tipos, cuando se vino la guerra imperialista en 1914, dijeron: no, votemos los créditos para defender a nuestros compañeros, ¿no? O sea, que vayan a matar rusos, que vayan a matar franceses, etcétera, etcétera. Es decir, es uno de los grandes problemas estratégicos de la revolución y de la lucha de clases en los países imperialistas, en Occidente, como se dice, la cuestión de la aristocracia obrera. Lenin, que es una de las grandes innovaciones para pensar ese problema, dice: miren, la aristocracia obrera es un factor material, surge del dinero que se surge de las colonias y todo, que permiten sobornar a una parte de la clase obrera. Por eso un partido revolucionario no puede militar en los sindicatos o militar en las organizaciones de masas como si nada. Tiene que hacer fracciones revolucionarias que se liguen a los sectores más avanzados, los que luchan, los que la aristocracia obrera no quiere representar, para derrotar a los burócratas y que los sectores más progresivos puedan avanzar. Yo después, en la charla que vamos a hacer mañana, voy a agarrar este debate, por ejemplo, alrededor de un debate actual que se da en Estados Unidos con el DSA, el Democratic Socialist America, que es un partido medio socialdemócrata que ha surgido hace poco, ¿no? Y que ellos reivindican a Kautsky, ¿no? Bueno, mañana lo vemos, no importa, pero hay un gran debate, porque en Estados Unidos, o sea, si me dije reivindicar a Kautsky, todo el mundo dijo: ¿de qué está hablando? Pero, bueno, sí. Pablo Iglesias también lo reivindica, Kautsky, Pablo Iglesias también reivindica a Kautsky. Claro, y todos los socialdemócratas y los neorreformistas reivindican el kautsquismo. Mañana vamos a ver, pero está interesante, porque si uno en Estados Unidos no combate contra la aristocracia obrera, ¿qué significa? Que se opone a los sectores más radicales, más explotados, que son de la clase trabajadora más pobre, de las mujeres, los sectores racializados, la generación U, etcétera, que empieza hoy a ser una de las nuevas oleadas de la lucha de clases, ¿no? Entonces es amoldarse, terminás con Trump, defendiendo a los trabajadores del cuello blanco, o del viejo Rust Belt, que era la zona donde está muy deprimida, la zona de la siderurgia y de la metalurgia norteamericana, en contra de los obreros negros, pobres, mujeres, latinos, chicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es una gran discusión esta, la de la aristocracia obrera, que a mí me parecía precisar esto, que si no se vincula la cuestión de la aristocracia obrera a la lucha a muerte contra las burocracias sindicales y políticas, puede quedar solo en un análisis, pero tiene ese elemento político programático, quiero decir, digo, como para esta discusión. No, nada más. No, yo una cosita con lo que decía Ale, estoy de acuerdo. Lo único, yo he traído a colación lo de los tres sectores de la Revolución Mundial por una cuestión que planteaban Lenin y Trotsky, que los países semicoloniales, la diferencia de lo que ocurre en los países capitalistas normales, donde tú lo que planteas, bueno, pues tiene una serie de tareas concretas, la revolución es la toma del poder, la nacionalización, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Lo que planteaban Lenin y Trotsky en relación a los países semicoloniales es que la tarea que articula todas las actividades revolucionarias es la tarea de la lucha contra el imperialismo. Y alrededor de esa es la que tú articulas el resto de las tareas propias. Y eso lo diferencia de lo que una estrategia revolucionaria en un país. No hace falta que sea imperialista, puede ser un capitalista desarrollado. Pero eso lo negaban, bueno, hay otras corrientes que niegan eso, ¿no? Y que lo plantean, por ejemplo, en Latinoamérica, la revolución obrera, la revolución proletaria, tiene la tarea de la liberación de la independencia política, o sea, la independencia del imperialismo. Eso es una tarea concreta y real, ¿no? Que determina un montón de cosas en lo que son las cuestiones básicas las que se plantean, ¿no? Porque, entonces, en ese sentido lo planteaban, ¿no? En el sentido de que tiene unas características especiales, digamos, el programa y la estrategia que levantamos en los países semicoloniales, ¿no? Y eso sigue vigente hoy por hoy, porque el capitalismo sigue estando en fase imperialista.
Bueno, Sí, pues sí. se termina la charla, sería una pregunta. Pues ya está. Venga. No, es que, no, yo es que quería aportar algo sobre la cuestión que planteó Ana Perdón. de la Revolución Portuguesa, que, bueno, perdón, nada, decir pues que la Revolución Portuguesa, que además ocurre coetáneamente con el franquismo y que muchos de los procesos del final del franquismo están ligados a esa cuestión y a la reacción que ocurrió en Portugal, y se trató de prevenir eso, incluyendo el papel de la socialdemocracia y del Partido Comunista aquí para impedir que ocurriera lo que ocurrió en Portugal. Y la Revolución de los Claveles procede directamente de la guerra en Angola, de la guerra en Mozambique, de cómo tenían que mandar a la clase trabajadora portuguesa a luchar a esos países, y dándose el levantamiento anticolonial tanto en Angola como en Mozambique, ocurrió, vamos, una reacción en cadena que llevó a Portugal directamente, ¿no? Todo ligado con huelgas, con procesos de autoorganización y todo esto. O sea que tenemos la gran suerte de que el capitalismo, dentro de sus propios medios de subyugación, también es su debilidad, ¿no? Precisamente como trata de imponerse en muchos países, también eso le genera una dependencia, ¿no? Y si cae eso, pues se puede aprovechar, ¿no? Nada de eso. Perdón. Una cuestión breve, que como has hablado, la charla estaba muy interesante, y por supuesto, y cuando estabas hablando de que ahora prácticamente salvo Ceuta y Melilla, España y el resto de España no tenía intereses en el norte de África, y que todas las potencias, hay un conflicto que ha surgido que evidentemente siempre se dice que es la última colonia por descolonizar, que es el Sáhara. Es decir, que evidentemente también el papel, de hecho es un poco lo que tiene relación con lo que decía el Soli, es decir, no es casualidad que un año antes, o sea que en el 74 ocurra lo de que la dictadura portuguesa caiga por el empeño de Portugal en mantener sus colonias africanas, y que un año después, evidentemente, pues en toda la agonía del régimen, que todo el mundo sabía, no, Franco estaba muriendo, no sabía si iba a haber una derrumbe del régimen o la transición pasada de Cuba, etcétera, y por lo tanto España, bueno, también la intervención ahí también Hassan II es muy listo, el rey de Marruecos, que hace la marcha para obligar a España a ceder el Sáhara, porque evidentemente pues España no estaba en una situación política como para meterse en defender la última colonia que tenía en África. Y ahí viene todo lo que es la tragedia del pueblo saharaui, es decir, que ahora viene un cambio de rumbo, porque es un poco que decíamos que España, como decías, el Estado español durante el franquismo había apoyado al pueblo palestino, o supuestamente, siempre se dice que España, que es uno de los pueblos que más apoya al pueblo palestino, pero siempre de palabra. Lo mismo con el Sáhara. Ahora por lo menos había apoyado, los diferentes gobiernos de todos los sitios habían apoyado de palabra, porque evidentemente no han dicho nada absolutamente, salvo dar ayudas y acoger a niños en verano. O sea, la ayuda del pueblo español, porque los niños de la sociedad española no había ayuda al Sáhara, y siguen estando ahí. La mitad de la población reprimida por Marruecos en el Sáhara, y la otra mitad en mitad del desierto en Argelia, en los campamentos del Instituto. Yo creo que eso también, todo ese juego de intereses de ahora vuelvo a tener relaciones con Marruecos, y así Marruecos me encontrará en la inmigración. Hemos tenido, por ejemplo, un ejemplo trágico hace una semana y pico con los muertos que ha habido, a cambio de que yo reconozca por primera vez, porque nunca lo había hecho, que España reconozca que esto del referéndum que llevamos prometido al Sáhara, pues ya ni se lo prometemos ya, pues que diese ahí el Sáhara para Marruecos y una autonomía a la que os quiera dar el gobierno tan democrático de Marruecos. Entonces, yo creo que eso también es fundamental, porque ahí es un elemento también de que se ven los juegos de intereses de los diferentes imperialismos, y como en España también pues tiene muchos intereses también, ahí habría que meter el tema de los hidrocarburos, el gas, todo eso, pero que el tema del Sáhara también es un ejemplo muy claro de todo lo que estamos hablando, y que es un problema no resuelto en el sentido y que todavía está ahí, todavía es candente, y que, bueno, pues de hecho es una lucha, y bueno, aquí mucha gente estuvimos también en la manifestación que hubo del Sáhara estatal, y como, pues bueno, evidentemente era la hipocresía total de
de Podemos y Izquierda Unida, que hablaron así 6 o 7, no hacía más que la gente de ellos, en la manifestación, que los únicos que gritábamos pues que habían traicionado éramos nosotros. Entonces yo creo que es fundamental también de todas estas críticas que decías de traer el PC, ya directamente se ha convertido el PC de Podemos y Izquierda Unida en estar dentro de un gobierno imperialista. Se ha visto ahora con la cumbre de la OTAN, pues incluso dentro de todas sus renuncias, de aceptar la OTAN, de aceptar el imperialismo español, pues una de sus grandes renuncias ha sido también el abandono también del pueblo saharaui. Entonces yo creo que eso, pues, por citarlo, también es importante. Ahora sí.